Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos mostraste a Dios con tu sangre. Danos a conocer el misterio del reino de Dios y la inagotable riqueza de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios en tu sepultura. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipa la tiniebla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos al curso de los profetas 2, por decirlo de alguna manera corta y sencilla. Este curso, que consta exclusivamente de los libros proféticos que en el canon comprende los 4 mayores y los 12 menores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los menores, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Joel, Jonás y Abdías. Por su extensión, pues nos vemos obligados a darlo en 2 cursos consecutivos. El año pasado nos dio tiempo a ver Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías, Lamentaciones y Baruch. En esa hoja que os he repartido, si alguien no la tiene, que se la pida, que aquí tiene más el Manolo, tenéis la del año pasado. Para que veáis dónde nos quedamos el año pasado y dónde empezamos. Este año, pues, acometeremos Sofonías, Nahum, Habacuc, Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías, Malaquías, Joel, Jonás y Abdías. Pero antes que eso, para los que venís por primera vez y los veteranos, deciros que... ¿Está ya? Sí, lo tenemos, ¿no? Que dice el Catecismo de la Iglesia Católica a propósito de los profetas, que los profetas, por profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que el Espíritu Santo ha inspirado en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y la traducción judía distingue la ley, es decir, los 5 primeros libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y los profetas, que nosotros llamamos libros históricos y profetas, y otros escritos, sobre todo los sapienciales, en particular los salmos. Nosotros nos ceñimos a los profetas, y dentro de los profetas, a los profetas escritores. Importante, para tenerlo claro. Profeta, en sentido amplio, son todos los que han participado en la redacción de los libros sagrados, y que hablan en nombre de Dios. Y obviamente lo han dejado plasmado por escrito. Y de todos ellos, como hicimos el curso pasado, iremos viendo la introducción, el marco histórico donde se mueve el profeta, una exégesis e interpretación general de ese profeta y de las citas de estos libros que aparentemente, que muy frecuentemente por otro lado, aparecen en el Nuevo Testamento. Hemos de tener en cuenta que las enseñanzas, las directrices que contienen, orientaron al pueblo de Dios, al pueblo elegido, desde el siglo VIII a.C. al siglo II también a.C. Es decir, durante todo el periodo más importante de la historia de Israel, que culminaría en la venida del Mesías, que tendrá lugar con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de comenzar el estudio de estos libros, vamos a recordar también unas palabras, para que veamos que el autor humano tiene importancia, del Concilio Vaticano II, que en su constitución dogmática Dei Verbum dice:
En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Hemos hablado otras veces en la introducción, y simplemente lo recuerdo, que el autor sagrado, el Señor, la característica de la inspiración es que el Señor lo ilumina, lo asiste para que no tenga error y lo mueve a escribir, lo que se llama moción, luz y asistencia. Esto lo digo a título recordatorio. ¿Dónde voy con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que, haciendo caso a lo que el Vaticano II dice, como verdaderos autores pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Es decir, el autor principal es Dios, el Espíritu Santo, pero no cabe duda que el autor humano tiene mucha importancia, por como dice, lo que dice, y el Señor se preocupa de que la doctrina nos llegue límpida, clara, sin error. Y siempre cuando empezamos un curso solemos preguntar o hacer esa pregunta típica: ¿por qué estás aquí? ¿Sabes tú a qué vienes? Pues bien, tú has venido porque Dios te ha buscado, porque Dios ha querido que estés aquí. Y esto lo digo tanto para los nuevos como para los veteranos. El anuncio en la radio, una amiga, la costumbre, la octavilla, el cartel en la parroquia, todo eso son causas segundas, no lo debemos dudar. Y como vinimos a estudiar Biblia, a conocer la palabra de Dios, claro que estudiaremos Biblia, claro que estudiaremos la palabra de Dios, pero ¿aprender solo por saber? O mejor, quizá aprovechamos la ocasión de agradar a Dios con mi asistencia, venciendo tentaciones, desgana, incomodidades, dejando cosas que me apetecían más que venir a Biblia, elevando mi esperanza por la fe en las palabras proféticas, gozándome de la alegría que se siente ante el repetido mensaje bíblico, cojamos el libro que cojamos, de la misericordia de Dios. El Señor, por activa, por pasiva, Antiguo y Nuevo Testamento, sea el libro que sea, nos está diciendo que te quiero, que sí, hombre, que te quiero, créetelo, porque todo lo que rezuma la palabra de Dios es amor a los hombres. Es, y esto ya lo hemos ido viendo con algunos profetas, más claro en unos que en otros, es así. Recordad aquella cita que veíamos el año pasado del profeta Isaías, cuando decía aquello de: venid, entendámonos, dice Yahvé, aunque vuestros pecados fueran como la grana, quedarán blancos como la nieve, aunque fuesen rojos como la púrpura, vendrán a ser como lana. Vamos a hablar de los profetas escritores y en orden cronológico, como el año pasado, no en el orden que aparecen en nuestras Biblias, sino por el orden de intervención en la historia. Y en este sentido también son dignos de mención profetas que, sin tenerlo libro propio con su nombre, aparecen en otros libros, y son profetas que seguro que os suenan. Como ejemplo, Elías, que en el fondo es el padre del profetismo. Es justamente Elías el que aparece en el monte Tabor con Moisés en la transfiguración, nada menos. Este profeta se las tuvo que ver con el peor de los reyes de Israel y con cientos de falsos profetas traídos por la perversa reina Jezabel, capaz de hacer que lloviera agua del cielo, llevando ya 3 años y medio de sequía. Esto no está inventado, viene en Lucas. Dice en Lucas 4, luego os mandaré leer citas, ¿no? Pero yo voy abreviando las que pueda por ganar en esta introducción. Pues solamente vamos a hacer un pequeño repaso del curso pasado para entroncar en donde nos quedamos, ¿no? Dice Lucas: pero en verdad os digo también que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Aquí está la referencia. Cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y sobrevino una gran hambre en toda la tierra. Es decir, que esta sequía, que duraba 3 años y medio,
por implorar Elías al Señor, desapareció, con lo cual es un pasaje precioso que está, por si queréis leerlo en casa, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17 del Antiguo Testamento. Este profeta fue capaz hasta de resucitar muertos, como nos narra el libro de los Reyes. Otro profeta que no tiene libro propio, el heredero de Elías, Eliseo, curó la lepra de Naamán, el jefe del ejército sirio, y también resucitó muertos, como el hijo de la Sunamita, por ejemplo. Y con su marido llamaban a Eliseo el hombre de Dios. Pero es que este profeta no solo resucitó muertos en vida, sino que los huesos de Eliseo resucitaron un cadáver. Curiosidad que podéis encontrar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13. Por ir mencionando algunos. Os sonarán otros como Natán. Natán es el que mostró a David su pecado de adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, el geteo, y que como no se quiso quedar a las puertas del palacio, porque había venido de campaña, no quiso ir a acostarse con su mujer, que ya estaba encinta de David, pues sabéis lo que se le ocurrió, mandarlo a la guerra, ponerlo en primera línea, donde murió. Y este profeta Natán fue el que reprende a David y le cuenta esa preciosa historia de un hombre rico y de aquel pobrecillo que tenía solo una ovejita, a la que el rico mandó matar para invitar a un viajero, diciendo de Natán que eso mismo había hecho. Pero ¿cómo es posible? Pues no sé qué, por tal. Dice, ese eres tú. O sea, teniendo mujeres por doquier, teniendo tu propia esposa, has sido capaz de hacer esto, ¿no? Y dicen que el rey David lloró y penó su culpa. Es muestra de pecador, pero también muestra de arrepentimiento, el rey David. Pues bien, el profeta que interviene ahí es Natán, y sin embargo no tiene libro propio. También lo encontramos en el segundo libro de Samuel. Agías es el profeta que anunció a Jeroboam, cuando se divide el reino, que él reinaría sobre 10 de las 12 tribus, quedando las otras 2 tribus al sur. Miqueas, otro profeta distinto del escritor. Ya diremos algo sobre él. Pero en este curso, os repito, como continuación del año pasado, solo hablaremos de los profetas escritores, es decir, los que tienen un libro o su nombre en la Biblia. Y ahora empiezo con el breve repaso del curso pasado. El profeta Amós lo tenemos entre el 780 y el 750 a.C. Amós es posiblemente el primero de los profetas escritores. Procede de la parte oriental del desierto de Judea, deja su ganado y hacienda para cumplir su misión profética en el reino del norte, donde denuncia los males sociales que existen en tiempos de Jeroboam II. Tiempo de prosperidad de la que solo disfrutaban los ricos, unos pocos. Y por recordar algo de él, leemos en Amós 5, 14, 15. Ya vamos a buscar citas, venga. Buscamos Amós capítulo 5 y leemos de ese 5 2 versículos, el 14 y el 15. Sí, os he pillado un poco a contrapié, ya lo sé. Pero es que es la forma de hacer la Biblia propia. Cuando uno busca las citas y no solo se las dice, sino que uno la lee en su Biblia, de alguna manera se identifica más con ellas todavía, ¿no? Entonces, lamentaciones. Amós 5, 14, 15. Invitación a la conversión. Buscad el bien y no el mal, a fin de que viváis. Así el Señor, Dios omnipotente, estará con vosotros como decís. Odiad el mal y amad el bien. Restableced la justicia en los tribunales y quizá el Señor, Dios omnipotente, se apiade del resto de los. Y es Antiguo Testamento, pero ya nos dice que hay que odiar el mal, que hay que hacer el bien. Otro profeta, Amós. Amós amonesta a un pueblo que había adquirido prosperidad económica y a causa de ella había caído, como casi siempre ocurre, en la relajación religiosa y moral. Tiempos de bonanza económica, tiempos de olvido de Dios. Parece que cuando peor lo pasamos es cuando más nos arrimamos al Señor. Pero esto todo a lo largo de la historia.
Dice el comentario de la Biblia Jerusalén sobre este profeta, dice, con una audacia que sorprende y una pasión que impresiona, el alma tierna y violenta de Oseas expresa por vez primera las relaciones de Yahvé y su pueblo Israel con terminología matrimonial. De él recordaréis esta cita, la leo yo para que no buscáis, pero apuntad lo que tomáis nota, Oseas 11:4. Dice esta cita de Oseas, que a mí me impresiona cada vez que la leo. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor. Era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Os decía el año pasado que es el más precioso antropomorfismo de todo el Antiguo Testamento. Llamamos antropomorfismo cuando se ponen en Dios las cualidades humanas, para entendernos, ¿no? Entonces esto de que el Señor mismo me llama, me adhiere a Él con lazos de cariño y como ejemplo me dice que me sube a su mejilla y me acaricia, es para ponerse la carne de gallina. Es un antropomorfismo precioso. Pues bien, esto de Oseas. Isaías. ¿Qué vimos de Isaías el año pasado? Pues este es el gran profeta que nació en el 765 a.C., más o menos, y en el 740, el año de la muerte de Ocías, ir buscando para que esta sí la leáis. Isaías 6, vamos a leer del 1 al 8. Os decía que el año de la muerte del rey Ocías de Judá recibe Isaías su vocación, esta que vamos a leer ahora, en una visión que de veras es impresionante. Ve el trono de Dios rodeado de ángeles, de serafines, gritándose unos a otros la santidad de Dios, con el 3 veces santo, y se conmovieron, nos narra, los quicios de las puertas, y los labios se los purifican con una brasa en su boca. Isaías 6, 1, 8. ¿Alguien lo tiene? El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus alas henchían el templo. Había ante él serafines, que cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies, y con las otras 2 volaban, y los unos y los otros se gritaban y se respondían: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, está la tierra llena de tu gloria. A estas voces temblaron las puertas en sus quicios, y la casa se llenó de humo. Yo me dije: ay de mí, perdido soy, porque siendo un hombre de impuros labios, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al rey Yahvé de los ejércitos. Pero uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en sus manos un carbón encendido, que con las tenazas tomó del altar, y tocando con él mi boca, dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y borrado tu pecado. Y oía la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de nuestra parte? Y yo le dije: heme aquí, envíame a mí. Dije: he aquí, envíame. Es la respuesta inmediata del profeta ante esto. O sea, no sé si os habéis formado una pequeña idea de lo que nos acaba de leer Alicia. Primero suena, claro, santo, 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 ¿de qué os suena? De la misa, de la Eucaristía. Pero que en aquella ocasión hace temblar los goznes de las puertas. Y estos se dicen unos a otros. Y claro, ante aquello dicen: ¿quién soy yo? Le manda o pide a alguien para predicar, y la respuesta de Isaías es inmediata: he aquí, envíame. Dividíamos este libro en 3 partes para su estudio, del 1 al 39, y lo que ha dado a llamarse Isaías 1 o Proto-Isaías, del capítulo 40 al 55, lo que llamamos Deutero-Isaías o Isaías 2, y Trito-Isaías o Isaías 3, del 56 al 66. Como es uno de los mayores contenido tiene, le dedicamos varios días, y es increíble la cantidad de doctrina que aprendimos. Dijimos... Perdona, lo que hemos leído que tiene, para que la anote. Isaías 6, del 1 al 8. 6 del 1 al 8, capítulo 6, del 1 al 8.
No os preocupéis por encontrar la cita de una manera rápida. Si no la hemos encontrado, es preferible escuchar, con toda la paz del mundo, y tomando nota, pues luego lo podemos ver en casa con mucha paz. Aparte de la web, que para los nuevos no lo sabéis, pero se está grabando, y en la web de Fe Católica se cuelgan luego todas las intervenciones de los lunes. Es otra forma de recurrir si no hemos cogido apuntes o lo que sea, ¿vale? Entonces, seguimos así con este rápido repaso. Os decía que este era el libro preferido de Cristo, el libro de Isaías. Cuando va a la sinagoga de su pueblo, el rollo que le entregan para leer es el profeta Isaías, en esa expresión que está aludiéndole a él. Y él dice, hoy se cumple esta escritura entre vosotros. Bueno, pues del profeta Isaías. En Isaías se narra también lo del Emmanuel, el Dios con nosotros, que esa cita no la vamos a leer, pero que yo siempre recomiendo que se recuerde, ¿no? Que se apunte. Claro, primero se apunte para poderla recordar, pero es muy fácil de acordarse, porque el versículo es el doble del capítulo, y el capítulo es el número pleno de los judíos, el 7. O sea, Isaías 7, 14 es donde está la profecía de que de la Virgen nacerá un hijo, el que pondrá por nombre Emmanuel, etcétera, etcétera, ¿no? Otro profeta, Miqueas. Miqueas procede de una aldea muy próxima a Jerusalén y parece que su actividad comenzó antes de la destrucción del Reino del Norte. Claro, como los cursos van enlazados, pues yo sé que con los nuevos corro el riesgo de que haya cosas que no os casen, os digáis, bueno, me he perdido algo, y tampoco os preocupéis en exceso. Primero por lo que os he dicho, que lo podemos contar y podéis recurrir a los vídeos. Pero en este pequeño resumen que os he dado, está 3 columnas: la de los reyes de Judá, la de los profetas en el centro y la de los reyes de Israel a la derecha. Estos acontecimientos se dan de manera simultánea. Y este curso de los profetas está enlazado con el que dimos de historia de la salvación en el Antiguo Testamento. De manera que en cada época de la historia hay un profeta que interviene. Y después de la muerte de Salomón, para el que no lo haya oído anteriormente, el reino, en el esplendor del reino de Israel, de David y de Salomón, a la muerte de Salomón se divide en 2. El reino del norte, con 10 tribus, con capital en Galilea, y el reino del sur, con capital en Jerusalén, con otras 2 tribus, de las 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando hablamos de los reyes de Judá y de los reyes de Israel, estamos hablando o de los reyes que estaban gobernando abajo en el sur, o de los reyes que estaban gobernando en el norte, simultáneamente. Y podéis coger pues cualquiera, uno que se vea así muy bien. Josafat, que dice ahí a la izquierda, ¿veis? Mientras el rey de Judá, Josafat, Elías y Micaías eran los profetas, y el que reinaba en el norte, en el reino de Israel, era Acab. ¿Habéis cogido el renglón? Sí, lo habéis cogido, ¿no? Os lo repito, cogemos otro que veáis más fácil. El de Isaías. Isaías y Miqueas, que son contemporáneos en el tiempo. Jotam era rey de Judá, ahí a la izquierda, y Pekah, o Pekaya, como dice ahí, era el rey de Israel. Ahora sí lo habéis visto, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Miqueas es ese profeta que sale en el Nuevo Testamento precisamente cuando los reyes de Oriente vienen a adorar al niño. Dice, venimos a adorar al rey de Judá, etc. Te podéis imaginar entonces cómo se puso de uñas. Si el rey soy yo, ahora me dice que ha nacido un heredero, ¿qué pasa aquí? Y dice, pero bueno, y dice, sí, está en las Escrituras. Dice que nacerá en Belén, y da esa cita de, mas tú, Belén de Efratá, aunque eres el menor entre los clanes de Judá, de ti ha de salir aquel que ha dominado en Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto es una profecía del profeta Miqueas. Estoy dando así
a grandes rasgos, que todo esto lo vimos el año pasado con más detalle. A continuación de Miqueas viene Jeremías. Es otro de los llamados profetas mayores. A ver, algunos de los veteranos. ¿Por qué llamábamos a los mayores profetas mayores? ¿Porque eran más altos? ¿No? No. Depende de la extensión de sus escritos. Efectivamente, llamamos mayores a los que tienen mayor contenido de revelación, más capítulos para entenderlo, y menores, pues que algunos son capítulos solo, chiquiticos, ¿no? Esos 12 menores. Pues bien, Jeremías es otro de los mayores. También era del Reino del Sur, natural de una población próxima a Jerusalén, y es de finales del siglo VII. Tuvo una misión dificilísima, y es de condenar los pecados de los dirigentes políticos y religiosos, y otra, todavía más complicada, de favorecer el entendimiento con los invasores, con los babilonios, la potencia militar que les había ocupado, el combate de la idolatría instaurada por Manasés, y con su enseñanza contribuyó a propiciar el clima del que nació la reforma religiosa del rey Josías, uno de los grandes reyes de Israel. El profeta Jeremías le llegaron a llamar el traidor. Se preocupaba de los que habían sido enviados a Babilonia y de los que estaban en Judá. Es un profeta muy gráfico, se pone cadenas, va por las calles diciendo así o veréis, muy gráfico, ¿no? Muy bonito también, lo pasamos muy bien con el profeta Jeremías. Como resumen, decir de este profeta que es de familia sacerdotal, que fue llamado por Dios muy joven al profetismo, desde el seno materno, tímido y con una dura misión, inquisidor anunciando la destrucción, la ruina y la desolación, pero por otro lado dando confianza, esperanza para volver a edificar, levantar, plantar. Vivió el periodo más trágico de la historia de Judá, incluida la ruina y la deportación del pueblo a Babilonia. Es predicador de grandes verdades también. Os decía que Jeremías es predicador de grandes verdades, como que Dios es remunerador, que sondea los corazones, que la amistad con Dios la rompe el pecado y nada más que el pecado, que de nada vale el culto externo, ni la hipocresía religiosa, que Dios es juez implacable pero a la vez misterioso, y que la conversión es el remedio del mal. Doctrina tienen todos, vamos, para dar y tomar. Y eso sí, todos los profetas, lo repetimos el año pasado hasta la saciedad, y empiezo diciéndolo este curso en el primer día, son sembradores de esperanza. Todos los profetas. Consecuencia de esta situación que vivió puede ser el libro de las Lamentaciones. Sobre el autor de estos 5 cantos que componen el libro de las Lamentaciones, es casi unánime que se le atribuyen a Jeremías. Así lo hace la tradición judía, el historiador Flavio Josefo, que es extrabíblico, para entendernos, también se lo atribuye a Jeremías. Y el prólogo de la traducción de los 70 empieza diciendo: y sucedió después que Israel fue hecho cautivo y Jerusalén devastada, que Jeremías se sentó a llorar y a lamentarse con esta lamentación. Y empieza el texto. Nosotros, por facilidad de comprensión, esto lo hacemos muchas veces, aportamos las opiniones que hay acerca de ese autor o de ese libro, porque no queremos que os vayáis ignorantes de ellos, no se gana nada con ocultar, lo decimos, pero no somos exegetas y nuestra predicación, nuestra exposición de la palabra de Dios es de manera sencilla, lineal, cercana, para que todo el mundo intente entenderlo. De tal manera, cuando se trata de disquisiciones teológicas o de exégesis, y hay varias opiniones, las solemos decir, pero nosotros eso se lo dejamos a los estudiosos y nos quedamos con lo que es el mensaje de verdad religioso, que es lo que nos importa. Y decíamos, por facilidad de comprensión ante esas dudas de la autoría de Lamentaciones, nos quedamos con que son de Jeremías como autor, porque además le encaja perfectamente
ya que, como sabemos, sufre y se lamenta por Israel. Son cinco lamentaciones, preciosas todas ellas, con un fondo doctrinal increíble. Por ejemplo, la quinta. Esta lamentación es como una oración ante las consecuencias de la catástrofe. Se la llama también la oración de Jeremías y empieza con: acuérdate, oh Yahvé, de lo que nos ha sobrevenido, mira y contempla nuestro oprobio. Y termina implorando la misericordia de Dios con una súplica muy bonita. Esta sí vamos a leerla, aunque daremos un poquito en buscarla. Buscamos Lamentaciones, porque son 3 versículos nada más. Lamentaciones, capítulo 5, y leemos del 19 al 22. Acuérdate, oh Yahvé, de lo que nos ha sobrevenido. Mira y contempla nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a manos extrañas, nuestras casas a poder de desconocidos. Somos como huérfanos, sin padre, y nuestras madres son como viudas. Bebemos de nuestra agua a precio de dinero, y tenemos que comprar nuestra leña. Somos perseguidos, llevamos yugo sobre la cerviz. Estamos agotados, no hay para nosotros descanso. Tendimos la mano a Egipto y a Asiria para saciarnos de pan. Pecaron nuestros padres y ya no existen, mas nosotros cargamos con sus iniquidades. Esclavos señorean sobre nosotros, sin que haya quien nos libre de sus manos. Con riesgo de nuestra vida, vamos en busca de nuestro pan, afrontando la espada. Suficiente, para que lo veáis en casa. Es muy bonito, esa súplica confiada a Yahvé, que es el único que les puede salvar de la situación en que se encuentra, pues sirve como oración, porque si vais cambiando los términos, hay en nuestra historia actual cantidad de cosas, pero cantidad, como para recurrir al Señor. Señor, líbrame de esto, líbrame de aquello, haz que, procura que, Señor, si es posible, vivimos en el mundo y no podemos salirnos de él de repente. Pues el único, porque no vale decir que para el mundo que me pasa, el único que nos puede dar la salvación es el Señor. Y por último, vimos el año pasado a Baruch. Baruch era el secretario de Jeremías, aparece varias veces en el libro de Jeremías. Él fue quien recibió y guardó el contrato de compraventa del campo que le vendió su tío cuando se iban a la deportación. Comentamos este pasaje que era muy bonito, al menos muy curioso. Y es también el que escribió una colección de oráculos dictado por Jeremías para leerlos públicamente, porque Jeremías estaba preso en aquel momento. También es Baruch el que acusa de ser el instigador de lo que Jeremías avisaba, y le toca huir también a Egipto con Jeremías. Y es precioso esto, porque Dios le promete que salvaría su vida y nada más. No sabemos más de Jeremías, de Baruch, perdón. Que salvaría su vida y nada más. Podéis, para que tomáis nota, en Jeremías 45:5. La Biblia tiene un libro a su nombre, porque, por tanto, si le sumamos el de Jeremías y las Lamentaciones que ya vimos, formarían como una trilogía, atribuida de un modo u otro al profeta Jeremías. ¿Sabéis por qué podemos esperar todo de Dios? Pues precisamente por eso, por su misericordia. Vamos a leer esta cita de Baruch. Baruch 4, 21 y 22. Y vosotros, hijos míos, valor, llamad también al Señor y Él os librará de la dominación de los enemigos. Ese es el 21 y el 22, ¿no? Del 4. Del 4, perfecto. Sí, clamad a Dios. Los profetas avisan y al ser desoídos, sus vaticinios se cumplen. Pero todos, sin excepción, como os he dicho antes, son sembradores de esperanza. Y ahora vamos ya en el nuevo curso, por empezar ya un profeta, con los que nos faltan para completar el curso de los profetas escritores. Y empezamos con este profeta, que es de los menores, o sea, de los que tienen poco escrito, y que la primera vez que yo lo escuché me sonó a Beethoven o algo así, pues me sonaba a sinfonía, y nada más lejos de la realidad.
Se trataba del profeta Sofonías, que es uno de los menores. Y aunque este profeta lo vamos a estudiar ahora, la realidad es que bien pudimos haberlo hecho antes, pues posiblemente su actividad profética debió de ser poco antes de Jeremías y más concreto, esto sí se deduce por su contenido, antes de la reforma de este rey, que os digo que fue un adalid de la doctrina del Señor en su pueblo, la reforma de Josías. El libro nos sitúa en tiempos de Josías sin especificar si fue antes o después de la reforma religiosa que hizo este rey. Sí sabemos que Josías reinó desde el año 640 al 605 antes de Cristo. No olvidar que en el Antiguo Testamento hacemos la cuenta al revés. Vamos de más a menos hasta llegar a Cristo, que es el año 0. Pero como Sofonías habla de prácticas idolátricas, según lo que hacían los asirios, podemos suponer que su actividad fue justamente antes de la reforma de Josías. Marco histórico. Este es nuestro esquema, como sabéis, los veteranos, ¿no? Marco histórico de Sofonías. Pues Judá llevaba ya un siglo sometida a Asiria, desde que el rey Acab pidió ayuda a Asiria contra Damasco y a Samaria, en el año 734 a.C. Esto influyó mucho en el pueblo, que se dejó influir por las costumbres de los asirios en materia religiosa. Podríamos preguntarnos si hoy en España pasa algo parecido con las costumbres que nos han llegado de Europa y de no Europa. Vivimos la época de la globalización y de estas costumbres que llegan a nuestras fronteras, a nuestras ciudades, pues habría mucho que analizar y mucho que repasar. Quizá no solo los hemos copiado, sino que incluso las hemos superado. Y es posible que por los medios de comunicación, por las distintas lenguas, la rapidez de desplazamientos, etcétera, etcétera, las costumbres de todo el mundo se vayan uniformizando. Forma parte de la globalización, como decía. Y si estas costumbres son ateas, si son costumbres propias del paganismo, si son formas de vivir que nada tienen que ver con nuestra tradición cristiana, etcétera, 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 las asumimos sin más y de una manera, pero vamos, subliminal, se nos cuela en casa. Es por eso que es imprescindible la evangelización, lo que nuestro querido Papa San Juan Pablo II llamó nueva evangelización y que él inventó la palabra, pero aquí seguimos, intentando evangelizar, incluso a determinados curas o parroquias, porque es tal la relajación o la desviación doctrinal que hay en muchos casos que te da dolor. Yo no voy a decir ni rabia, ni pena, ni da dolor, pero que no se nos olvide que desde nuestro bautismo somos misioneros y estamos llamados a llevar la verdad de Dios a todos los foros, a todos, claro, en la medida de cada cual pueda. Tampoco yo soy un iluso, pero es decir que no nos vale escondernos. ¿Y cuál es la mejor antídoto? Pues formarse. Y en eso estamos, o intentamos estar, formándonos, ser capaz de dar razones de nuestra fe, como dice la primera carta de Pedro, ¿no? Ser capaces de dar razones de nuestra fe. No ha llegado todavía el 2 de noviembre y ya en redes, en la Warner, lo digo porque mis nietos estuvieron el otro día, hay cantidad de calabazas de esas y cantidad de telarañas de esas. O sea, ya están preparando Halloween en un parque temático de Madrid. No hay otra cosa, parece ser, que la fiesta de Halloween. De sobra sabemos que hay más cosas, ¿no? Pero bueno, hablo a título de ejemplo, ¿no? O sea, líbreme Dios de celestrar nada, ni meterme con nadie, no es esa nuestra idea. Estoy intentando ver que a veces somos ingenuos en cuanto a seguir costumbres paganas y por no desentonar, por ser políticamente correcto,
porque no me tachen de, pues a lo mejor no damos la cara. Primero, me meto ahí. En el tiempo que nos ocupa, ya hablo de Sofonías, el largo reinado de Manasés contribuyó fuertemente a la difusión de la corrupción de costumbres, llegando al no va más la idolatría. Vamos a coger un ejemplillo nada más, para que se nos pongan los pelos de punta. Leer Segunda de Reyes 21, del 1 al 7. Es la época paralela de los reyes de este profeta. Sí, sin salir de ahí del capítulo 21, podríamos leerle entero, o si queréis deberes para casa. Leer Segunda de Reyes, capítulo 21. Leemos los primeros versículos. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55. Su madre se llamaba Jesibá. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor, imitando las prácticas horrendas de las gentes que el Señor había echado ante los israelitas. Reconstruyó las colinas que su padre Ezequías había destruido. Levantó altares a Baal y un tipo sagrado como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró a todos los astros del cielo y rindió culto. Construyó también altares en el templo del Señor, del que el Señor había dicho: pondré en Jerusalén mi nombre. No te olvides, en el templo de Jerusalén Su nombre. puso altares idolátricos. O sea, no se puede ir más allá. Bueno, sí, de hecho, más allá. Y levantó altares a todos los astros del cielo en los dos atrios del templo del Señor. Claro. Quemó a su hijo, se dio a la magia y a encantamientos, instituyó nigromantes. Sí, y adivinos. no sigas, claro, no sigas. Ya hemos tomado una pequeña nota de por dónde iba el trono de Manasés. Era muy jovencito cuando empezó a reinar, tenía 12 años nada más, y se dejó influenciar por todo y por todos. Yahvé les avisa por medio de los profetas, como dice también este segundo libro un poquito más adelante. Había Manasés cometido infinidad de pecados y derramado mucha sangre inocente. Como el libro de Sofonías centra su atención en el llamamiento a la penitencia del pueblo, anunciando el terrible juicio de Dios, podemos suponer que al menos abonó el campo para la gran reforma religiosa que llevó a cabo el rey Josías. De hecho, hay algunos estudiosos que piensan que Sofonías fue el instigador de esta reforma religiosa. El segundo de los libros de los reyes, como os he dicho, habla que apareció el libro de la ley en el templo y que después de leído, entregado al rey, el rey ve lo lejos que están de lo que decía el libro de la ley, rasga sus vestiduras y estaba seguro que era mucho la cólera, dice aquí, pero podemos emplear otra palabra. Y si cogemos el castellano más puro, pudo darse cuenta del cabreo que podía tener Dios con ellos. Pero bueno, si hemos hecho esto y esto y esto. Y el rey Josías mandó leerlo a todo el pueblo, hizo renovación de la alianza con Yahvé y prometió guardar sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes, con todo su corazón. Leer Segunda de Reyes, que estábamos ahí, 23:3. Luego, de pie en el estrado, selló ante la presencia del Señor el pacto de seguir al Señor, guardar sus mandatos, sus instrucciones y sus leyes con todo el corazón y con toda el alma, y de cumplir las cláusulas de la alianza. Efectivamente. Pues bien, la única duda que nos queda es si la predicación del profeta fue antes o después, pero como hemos dicho, por su insistencia en la penitencia debió de ser antes de la reforma religiosa de Josías. ¿Quién es Sofonías? Vamos a ver un poquito de su persona. Y leemos Sofonías 1:1. Venga, lo primero, como empieza el libro. Y vamos a cortar enseguida. Vamos a cortar el mensaje. El mensaje vamos a dejarlo para el próximo día, porque el tiempo se nos va. Palabra de Yahvé dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Suficiente. ¿Cuántos habéis contado?
nos da hasta el tatarabuelo. Pocas veces nos encontramos con una genealogía también explicadita. Que es hija de este, que es hijo de este, que es hijo de este. Aparentemente nos choca que, a diferencia de otros profetas, de los que nos cuentan quiénes fueron sus padres, sus abuelos, da esta larga exposición de ancestros. En cierto modo puede ser por lo que muchos cristianos, cuando oyen hablar del profeta Sofonías, piensan enseguida, en lugar de en un profeta, en un músico, como os he dicho yo. Bueno, pues la razón de marcar hasta antepasado tan lejano, según los estudiosos, era dejar fuera de dudas que era judío de pura cepa. Y piensan que descendiente incluso del rey Ezequías. Y es que si solo hubiera dicho dirigida a Sofonías, hijo de Cusi, a muchos judíos les sonaría a Cusita, o sea, descendiente de Can, y uno de los nietos de Noé llamado Cus. Eso lo encontramos en el libro del Génesis, y del que, según muchos especialistas, ocupó las tierras de Etiopía. No sabemos nada de la muerte de este profeta, pero podemos suponer que murió pronto, porque cuando apareció el libro de la ley y el rey Josías quiere consultar a un profeta, no encuentra, es decir, se dirige a uno que nos es prácticamente desconocido, y más en concreto, no a un profeta, sino a una profetisa llamada Holda, por lo que suponemos que Sofonías ya había muerto, por lo que lo más probable es que no interviniera en la reforma, pero que sí la proscripción. Para enteraros más de todo esto que os he dado en la abreviatura, podéis leer Segunda de Reyes 22, pues todo el capítulo 22 si queréis, pero alrededor del 12-14, ahí encontráis al 16, encontráis esto que os acabo de decir. Y como nuestra intención es llegar a cenar y que no perdamos el metro y esas cosas, pues lo vamos a dejar aquí, si os parece, hasta el próximo lunes, ¿vale? Rezamos ahora la oración de la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, bendice del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas vivan un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sobre el cielo, despierta la vida donde haya muerte, ilumina los espíritus que haya en ella. Reflejándote del rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, maravillosa María de Dios, conceda nuestra divina victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se sobrecrecen contra nuestras almas, mas con tu bandera nos sentimos seguros del vencedor. Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad de la mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como oveja gobernada, levantada de pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Hasta el próximo.